El problema está de que cuando tú partes de números que son irreales y que los asumes como tal, como Estado Dominicano, con la finalidad de beneficiar a la gente privada, la Junta Central Electoral tiene que jugar su rol. No puede tener miedo. La Junta Central Electoral tiene que aplicar la ley. ¿Cuándo un gobierno se va a atrever a organizar el país en ese sentido? Hola, buenas, muy buenas, bienvenidas, bienvenidos. Eso es Makini para Color Visión. Han pasado ya más de 60 años y el país ha pasado por diferentes etapas. Derrocado el tirano, mayo 1961, hubo un reparto, un robo increíble. Acabaron con la piñata y esta finca que era en verdad del país, la finca de los Trujillo, que era en verdad del país, comenzó a repartirse. En ese momento se hablaba del término, era eso de privatizar, vamos a privatizar las empresas del Estado. En eso seguimos con el doctor Balaguer, ustedes recuerdan cuánto se ha robado. Me dicen que todavía al CEA y al IAD le quedan terrenos, increíble, increíble. Y así pasamos de la época trujillista, balaguerista, a los PLDistas y su ya no privatización, sino capitalización. Eufemismo elegante que tuvo luces y sombras, algunas sombras con un tono inhumano en lo que tiene que ver, por ejemplo, con los cañeros. De repente cambió, el cambio llegó. Luis Abinader es el presidente, gobierna el PRM y ahora nos han traído una figura nueva para la vida política, que es esto de la alianza público-privada. ¿Qué será eso? Pero resulta que su responsable, el responsable de esa Dirección General de Alianza Público-Privada es un relativamente joven abogado de la Pucamaima, con una maestría en Derecho Administrativo, nada más y nada menos que en París III, en la Universidad de París, son palabras mayores. También tiene una especialidad en telecomunicaciones en la Universidad Tecnológica de Canadá, es decir, que también tiene otras luces para posibles cargos, pero a esto hay que añadirle sus luces familiares. Un buen técnico, un buen funcionario con un gran futuro político, viene a hablar con nosotros de muchas cosas, sí, pero en lo sustancial tiene que comenzar explicándonos qué es eso de alianza público-privada. Bienvenido, Sigmund Freud. Muchas gracias, un gran Pablo. placer. Muchas gracias. Contento de estar aquí ya después de 2 años. Dio lucha, pero... Dio lucha, sí, pero aquí estamos. Dio lucha, pero lo importante, tú sabes que haber venido luego de 2 años nos permite a nosotros hablar de realidades. Pero mira, antes de hablar de la alianza público-privada en lo que estamos ahora mismo, yo quisiera referirme a lo que tú mencionaste en tu introducción. Ciertamente desde la fundación de la República Dominicana, podemos decirlo así, y en el último siglo han existido situaciones en las cuales el Estado Dominicano tiene que buscar la manera de colaborar con el sector privado. Eso es una realidad. Ahora, esa colaboración público-privada tiene que ser sobre la base de buscar los mejores intereses para la generalidad, satisfacción del interés general. Y eso es lo que ha faltado en gran medida en los proyectos que se han estructurado de esta manera. Casos hay que debemos mencionar necesariamente, como el tema de la distribuidora de electricidad en el año 98, el mismo proceso más reciente de la autopista del Nordeste, en el cual por una falta de eficiencia, transparencia, voluntad política y también ese objetivo que mencioné ahorita, satisfacer el interés general. Porque las colaboraciones público-privadas son productivas, son buenas para los países y nosotros no estamos inventando nada. Si nosotros nos vamos a Europa y nos vamos, por ejemplo, a un país como Inglaterra, hablar de la colaboración público-privada es hablar del desarrollo de una sociedad, como por ejemplo, sistemas educativos en ese país han podido ser ejecutados a través de alianzas público-privadas. Las grandes infraestructuras viales de toda Europa han sido ejecutadas mediante la colaboración pública-privada. No mediante la obra pública tradicional, sino en la cual el sector privado involucra parte de su capital, conocimiento, emprendimiento y pueden generarse estas infraestructuras y estas actividades positivas para los países. En el caso de la República Dominicana,
debemos reconocer que también teníamos una legislación deficiente, en la cual no permitía que el sector público pudiese estructurar y organizar un proceso debidamente transparente con toda la eficiencia del lugar y también utilizando todas las mejores prácticas internacionales que han sido utilizadas en otros países, inclusive similares al nuestro. Y es por eso que a partir del año 2020, con la ley 4720 aprobada en febrero del año 2020, previo a nuestra llegada al gobierno, se crea el programa de alianzas público-privadas y a la vez también se da nacimiento a una nueva institución que es la Dirección General de Alianzas Público-Privadas. ¿Y por qué yo, pueblo dominicano, debo creer en esta buena intención, en esta oportunidad, si ya antes todas estas cosas han sido de alguna manera el anticipo de algún acto de corrupción, mañosería, componenda? Estábamos aquí, nos conocemos la historia. Otras críticas se hacen un poco de hasta qué punto el Estado dominicano quiere agradar a los sectores de los grandes capitales y ganarse su apoyo. Hay que recordar que 20 años de gobierno PLDista significa que esa burguesía propia que crean los partidos cuando llegan al poder de los PLDistas, pues es muy fuerte. ¿Hasta qué puede haber de cierto en todo eso? Sin lugar a dudas, tener una herramienta legal que permita estructurar procesos en las manos de funcionarios que no están comprometidos con los mejores intereses del país no sirve de nada. Estamos en eso totalmente de acuerdo. Ahora, lo que pasa es que estamos viviendo primero en una época distinta. Las mismas redes, los mismos medios te obligan al funcionario a tener un compromiso mayor con la sociedad. Pero de igual manera también el hecho de que hay algo muy importante en la ley. ¿Cuál es la diferencia? Anteriormente, los procesos concesionarios o procesos de privatización o capitalización, como se le pueda denominar, se ejecutaban a través de una institución en la cual el incumbente, con todo el poder, con evidentemente todas esas capacidades, todas esas ínfulas, llevaba un proceso en el cual no requería de la participación de otros entes gubernamentales para llevar un proceso transparente y participativo. La ley 4720 nos exige que la Dirección General de Alianzas Público-Privadas está conformada principalmente por 5 ministerios muy importantes. Por ejemplo, en el Consejo de Alianzas Público-Privadas nosotros tenemos al ministro de la Presidencia, pero tenemos también al ministro de Hacienda, tenemos al ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, al director de Compras y Contrataciones y al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, en adición al director general de Alianzas Público-Privadas. Esto provoca, Pablo, que cualquier proceso el cual se inicie para poder implementar un proyecto de alianza público-privada va a pasar por las manos de muchos incumbentes, de muchos técnicos, de diferentes instituciones. Entonces, aquel que quiera o tenga el interés de hacer un proceso malsano o un proceso tal vez desequilibrado o interesado, va a tener mucha mayor dificultad. Bueno, eso lo que hace es que encarece el proceso, porque antes había que boronear de este lado, ahora hay que boronear en 5. No necesariamente, porque mira, yo creo que cuando tenemos una multiplicidad de actores de esa naturaleza, hay necesariamente un compromiso y necesariamente existe una especie de aspiracional de que las cosas deben salir de la mejor manera. Evidentemente la corrupción puede siempre estar mellando en todas las instituciones ¿Personalmente públicas. has recibido presión? No ¿Alguna recibido, llamadita, una cena en tranquilidad, una conversación? Pablo, tú sabes que no le he recibido. Una mano ayuda a la otra. No le he recibido porque yo creo que tiene mucho que ver si tú permites ese tipo de cosas. Y el que me conoce a mí de una manera u otra sabe que esa no es mi forma. ¿La señal ha sido enviada? No, tampoco ha sido enviada, sino que simplemente para que llegue una señal tú tienes que también tener los receptores abiertos, ¿verdad? Para que esa señal pueda ser recibida, y en este caso no está. Entonces, hay muchas cosas que evidentemente ocurren todavía en todos los gobiernos, pero sin lugar a dudas, en este caso, primero tenemos una especie de ejemplo en el cual el presidente Luis Abinader ha dejado claro que cualquier tipo de pifias de esta naturaleza no serán permitidas en esta gestión. Entonces, en esta gestión hay un convencimiento de los funcionarios de que tenemos que andar por la línea. ¿Ustedes están claros de que esa es la joya de la corona? Totalmente. O sea, que si este gobierno tiene un solo mérito, si tuviera uno solo, tiene que ver con aquella frase que pronunció precisamente en este programa,
que por cierto estoy esperando la promesa de visitar. Él la va a cumplir. Aquello de que yo tengo amigos pero no cómplices. No tengo cómplices. Yo lo interrumpí y le dije, le quedó bonito, candidato, entonces. Entonces, y la verdad es que, pero lo ha demostrado. que ha sido así, Lo ha la joya de la demostrado. corona. Después peleamos con otra cosa, Sí. pero en esto ha sido la joya de Lo la ha corona. demostrado y estamos claros, conscientes y comprometidos, que es lo más importante, lo que te acabo de decir. O sea, nosotros tenemos, si queremos seguir siendo parte de esta gestión, y lo que entendemos debe ser es el gobierno del cambio y lo que falta, tenemos que estar comprometidos con esa línea de la ética y de la transparencia. O sea que yo creo que también tiene mucho que ver eso. Una herramienta en la cual tenemos la normativa legal, tenemos la institucionalidad, pero también tiene que existir, evidentemente, la seriedad y la honestidad del funcionario de aplicarla de manera correcta. Entonces yo creo que esa, para terminar con tu pregunta anterior, es la clave ahora de por qué las alianzas público-privadas deben ser distintas a lo que hemos vivido anteriormente en otras gestiones. Pero han pasado 2 años y yo creo que sí, que hay cosas que mostrar. Después de la pausa, hablemos ya no de promesas, planes, proyectos, hablemos de hechos, de acciones. ¿Cómo va sobre todo esa otra joya de la corona gubernamental que es Pedernales? ¿Cuál, Sabina, vamos a pasar, Sigmund, de las palabras a los hechos? Ya 2 años, 2 meses. Yo sé que hay cosas que mostrar. Hablemos ahora de esas realizaciones, por favor. Eso es importante porque, mira, o sea, parte de las preguntas que se hacen en los medios y la sociedad en general es, ¿y para cuándo las alianzas público-privadas? O sea, se habló mucho de alianza público-privada, ¿qué ocurre? ¿Por qué no se materializan algunos de los proyectos? Y antes de mencionarte hechos concretos, es importante yo explicar brevemente, Pablo, que esto va concatenado con lo que hablamos en la primera parte. O sea, un proceso de esta naturaleza que tenga la finalidad de que al final del día tenga un objetivo positivo, que tenga un balance favorable para el país, requiere de una serie de pasos que son necesarios, que la ley nos exige, pero que también son necesarios para poder realmente evaluar la potencialidad de un proyecto de esta naturaleza. Y es por eso que muchos se preguntaron, ¿por qué el presidente de la República ha hablado de la autopista del Ámbar? Ustedes recuerdan que uno de los proyectos, tú recuerdas que uno de los proyectos más, que el presidente más ha mencionado desde el inicio de su gestión. Y hace alrededor de 2 meses, cuando dio el discurso el 16 de agosto, estableció que de todas sus promesas en materia de proyectos, había ejecutado todas, salvo la autopista del Ámbar. Y explicó de manera muy breve el por qué no lo había hecho, sino que había un tema financiero y que no podía repetir las prácticas anteriores de proyectos similares como el caso de Samaná. Te pongo ese ejemplo porque nosotros tenemos alrededor de 1 año y 8 meses trabajando de manera muy intensa con el proyecto de alianza público-privada de la autopista del Ámbar. Y tú preguntarás, ¿pero qué es lo que pasa? ¿Por qué está complejo? Bueno, es que estructurar un proyecto de alianza público-privada en la cual se requiera, primero, de un capital intenso por parte del sector privado, que se requiera también de compromisos del Estado dominicano y también la sensibilidad de que al consumidor, al usuario, no se le afecte de manera muy grave para el disfrute y provecho de ese proyecto, requiere de muchísimo tiempo de estudio. Porque una autopista como esta, la cual es una autopista costosa, 400 millones de dólares, 450 millones de dólares, porque una autopista de montaña que requiere de túneles de gran extensión, lo cual eleva mucho el costo. Necesariamente entonces aquí hay 2 opciones. ¿Cómo se traspasa ese costo? O sea, ¿cómo el inversionista recupera la inversión realizada? De 2 maneras. O el Estado dominicano se hace responsable para pagar la inversión de capital y la tasa de retorno que está buscando el inversionista, o el Estado dominicano transfiere al usuario esa obligación y es el usuario el cual entonces tendrá que pagar eso, porque ningún agente privado se involucra en un proyecto de alianza público-privada, sino esperando una rentabilidad. Pero ¿dónde está el equilibrio para no caer en esa cosa terrible, por ejemplo, inaceptable de, por ejemplo, el peaje sombra? Claro. Entonces, ¿de qué manera se puede defender el interés nacional y llegar a estos acuerdos? Pero ¿hasta qué punto el hecho de que el presidente no quiera ceder a lo que había sido muy tradicional en la política dominicana está dificultando la puesta en ejecución de proyectos y el tiempo pasa? Sí. Ahí está la cuestión del asunto, ese equilibrio, ¿cómo lo logramos? ¿Cómo logramos que el usuario pueda pagar una tarifa de peaje razonable, por ejemplo, en un caso como este, que no sea muy abusivo, pero de igual manera
¿qué asume el Estado como compromiso para garantizar el pago de los financiamientos, que son financiamientos por lo general internacionales de la banca nacional que requieren evidentemente de una garantía y unos compromisos? Cuando estamos hablando de un proyecto de esta naturaleza, como se le domina, que es un proyecto Greenfield, que es algo nuevo, trabajamos sobre la base de expectativas de tráfico, sobre estudios de cuántos vehículos nosotros entendemos pasarán por esa autopista cada día. Y sobre esa base entonces establecemos un modelo de pago de tarifa de peaje. ¿Y cómo salvarse del peaje sombra? Bueno, entonces, ¿cómo se salva Porque del peaje? ahí hay Bueno, la posibilidad de un acto de corrupción, incluso ni de corrupción, porque sería algo como medio una ilusión no, mira, del problema. la cuestión es esa. Lo primero es que el llamado peaje sombra, que es el ingreso mínimo garantizado, como se le conoce, Exacto. es una práctica muy usual en muchos países del mundo. Sí, pero el asunto, el asunto está en los montos que tú y yo acordamos. Correcto, ahí es que está el problema. El problema está de que cuando tú partes de números que son irreales y que los asumes como tal, como Estado Dominicano, con la finalidad de beneficiar al agente privado, que ahí es que tuvo el problema de la autopista. Si el agente privado dice, mira, sobre esa autopista van a pasar 30.000 vehículos diarios, según mis estudios y mis análisis, y yo como Estado Dominicano lo acepto sin validarlo, lo que va a ocurrir es que cuando no lleguen esos 30.000 vehículos y se active esa cláusula de ingreso mínimo garantizado, el Estado Dominicano tendrá que pagar esa diferencia. Pero ¿qué ocurre? Nunca iba a llegar a los 30.000 vehículos. La realidad es que eran 8.000 vehículos. Entonces el Estado Dominicano tiene un déficit de 22.000 vehículos diarios, lo cual va a ser imposible poder lograrlo a través del pago del peaje. Tan y imposible como demostrarle al funcionario que cometió un acto de corrupción. Definitivamente. Lo que porque más podemos... eso es, en un juicio, llevarlo eso a lo penal es sumamente difícil. Complejo, cuidado, lo más que complejo. podríamos decir que es incompetencia. Porque definitivamente... Indelicadezas balagueristas, decía el doctor. Exacto. Entonces, ¿qué te digo? ¿Qué pasa con el ámbar? ¿Y por qué, para pasar a los proyectos puntuales, qué pasa con el ámbar? Llega el punto en el cual o se requiere un ingreso mínimo garantizado o se requiere un peaje elevado. Las tasas de interés han ido subiendo, lo cual genera que el capital sea mucho más costoso. Entonces el presidente decide, bueno, vamos a poner en suspenso el proyecto en lo que aparecen mejores condiciones financieras que puedan viabilizar el mismo. ¿De qué manera? Bueno, tal vez a través de más aporte de capital por parte del Estado Dominicano, ya sea con el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas o ya sea a través de RD Vial, lo cual permita que el capital privado o el financiamiento sea menor. Es decir, si vamos a buscar 300 millones de dólares de capital, entonces busquemos solamente 200 millones de capital o 100 millones de dólares de capital y 100 millones de dólares de financiamiento. Y en eso es que hemos estado. Entonces, te decía eso, te explicaba ese tema de la autopista de la mar para que el público entienda que un proyecto de esta naturaleza requiere de muchos estudios, de muchos análisis, de meses de trabajo, de establecer matrices de riesgo. Y es por eso que a 2 años entonces, cuando la gente nos pregunta qué ha pasado con las APP, nosotros tenemos que explicarle. Nosotros nacimos de cero, teníamos que estructurar algo que no existía y hemos, sobre la marcha, ido trabajando en proyectos puntuales. Y es por eso que hoy ya tenemos fase final de un proceso competitivo del proyecto de Arroyo Barril, Samaná, en el cual se construirá un proyecto de un puerto de cruceros en esa región, más una zona de entretenimiento alrededor del mismo. ¿Y en qué etapa está eso? Ya eso se tiene que adjudicar dentro del mes de diciembre. Ahí hay dos empresas participando en el proceso. Pero adjudicar significa elegir una y arranca ya, arranca en enero. Nosotros tenemos las expectativas que para finales de enero tiene que iniciar los primeros trabajos de la obra de Arroyo Barril, lo que permitirá que ya el año 2023 se pueda avanzar de manera acelerada y podamos tener para el año 2024 ya cruceros llegando a Samaná y a Arroyo Barril por primera vez, por lo menos en esa parte, en la historia de la República Dominicana, que llegarán esos cruceristas. Pero tenemos, por ejemplo, el caso del registro de garantías mobiliarias, que es otro proyecto también de servicios. Es un proyecto que está muy avanzado, también está en fase de licitación, y lo que busca, que el ciudadano ha entendido bien ese sistema, es crear la posibilidad de que las pymes y los pequeños y los microempresarios puedan acceder al financiamiento de manera más fácil. ¿Cómo? A través de un sistema en el cual tú puedas registrar tus garantías mobiliarias. ¿Cuáles? Tu inventario, tu freezer, tu estufa a un restaurante, tu nevera,
cosas que no pueden acceder el día de hoy a la banca, porque no existe ese sistema de cómo registrar las garantías para que el financiamiento pueda fluir hacia ellos. ¿Ustedes están pensando en los chiquitos también? Porque También, estamos hablando de los no, grandes no, grupos, no, también en los chiquitos. hoteleros y de construcción y cosas. Entonces, el caso de Pedernales, tú mencionabas. Sí, vamos a Pedernales. Pedernales, Pedernales es una realidad. ¿Andan buscando socios ustedes ya? Ya estamos buscando Socios. socios. Oye, qué bonito se oye. Ustedes no son fáciles poniendo el nombre interesante. Socios estratégicos. Estratégico, claro. Es estratégico, ¿por qué? Porque estamos buscando un socio que tenga capacidad financiera. Estamos hablando de 570 millones de dólares en capital. Wow. Y que también tenga experiencia en el desarrollo de proyectos y destinos turísticos. Porque no hacemos nada con tener un socio de capital que no tenga el know-how, la experiencia de cómo desarrollar un proyecto de esta naturaleza, desde cero. Y por eso que tiene que ser necesariamente ese híbrido, que tenga la palanca financiera, pero con experiencia en el desarrollo y en el destino turístico. Y es por eso que nosotros estamos seguros, como te acabo de mencionar, ese proceso fue lanzado esta semana, el martes de esta semana, y yo mencionaba en un tuit que lancé de que es un proyecto, es un proceso histórico, porque es una de las alianzas público-privadas más ambiciosas en la historia de la República Dominicana, pero no necesariamente por el monto de la inversión. Estamos hablando de cerca de 1.300 millones de dólares en la primera fase. Nos estamos hablando del impacto que generará esa concretización de esa alianza público-privada para toda una región. Si tú vas hoy a Pedernales, Pablo, yo sé que tú no pasas de Baní, llega a tu pueblo y te devuelves para la capital, pero te pido que cruces y No, siga si los funcionarios van y nos invitan a la prensa. No. Eso, mira, lo hemos hecho y lo problema. seguiremos haciendo. Y tú eres, estamos en la lista para la próxima visita. ¿Por qué? Tú vas a Pedernales hoy y lo que está ocurriendo ya en el pueblo, en la zona, es una realidad. Solamente por el hecho de los anuncios que el presidente ha realizado sobre el desarrollo turístico de esa zona. Nuevos hoteles en el pueblo. Restaurantes, toda la semana se abren 1 y 2 restaurantes nuevos. Lo que son los famosos ya Airbnb, personas que ya han aprovechado en sus propiedades y han ido construyendo habitaciones para poder acceder. Y todo eso sin que todavía exista una primera habitación dentro del proyecto de Cabo Rojo. Pedernales, hablemos de hechos. ¿Qué ha ocurrido en estos 2 años y 3 meses en Pedernales? ¿Cómo vamos? Para poder tener una habitación, Pablo Hotelera, tú requieres de una serie de infraestructuras necesarias. En Pedernales no existía absolutamente nada en la zona en la cual nosotros pretendemos desarrollar. Y es por eso que nosotros entonces tuvimos que iniciar primero con la conformación de un master plan, el cual garantiza que sea un desarrollo planificado, sostenible y que vaya alineado con la realidad ecológica y medioambiental de la zona. Eso fue lo que nosotros en eso dedicamos el primer año de trabajo para poder generar un master plan sobre el cual pudiésemos nosotros empezar la ejecución. Y lo de los estudios de impacto ambiental, porque el gobierno se le ve mucho como que amaga y no da, sí, que no, espérate, que vengo ahorita, con el asunto de que, bueno, vamos a hacer un impacto ambiental, si da que sí, es que sí, si no, que no. ¿Cómo están No, pero eso? no. ¿No están titubeando ya? No, para nada. Pedernales? El estudio de impacto ambiental de Pedernales, del proyecto de Cabo Rojo, ya está depositado en el Ministerio de Medio Ambiente hace 4 meses. Realizado, esperando que simplemente nos emitan nuestra licencia ambiental. Y nosotros hemos hecho no solamente estudio de impacto ambiental, hicimos lo que se denomina el estudio de carga turística, que es el primer estudio que se hace en la República Dominicana de esa naturaleza, el cual va a determinó, porque lo hicimos tanto para Cabo Rojo como para Bahía de las Águilas, inclusive cuántas personas pueden estar al mismo tiempo en la playa de Bahía de las Águilas. O sea, cuántos dominicanos extranjeros pueden visitar al día esa zona. O sea, ¿ustedes están conscientes de que Bahía de las Águilas es un lugar tan paradisíaco, tan hermoso, pero a la vez tan delicado en términos medioambientales que hay que tomar medidas extremas? Totalmente. ¿Ustedes están en eso y están dispuestos a pagar el precio? Totalmente conscientes, inclusive para eso que realizamos esos estudios. Es para nosotros tener una guía de cómo debemos guiar el turismo en esa región, porque estamos muy conscientes de que sin Bahía de las Águilas, sin el Parque Nacional Jaragua, Pedernales se va a convertir simplemente, no quiero mencionar nombres, en cualquier otro destino turístico, de cualquier parte del país o del mundo. La riqueza de esa región se basa en esos recursos naturales, en el Parque Nacional Jaragua, en Pelempito, en Laguna de Oviedo, en Bahía de las Águilas. Y los socios estratégicos que se están buscando están conscientes de que, mira, vamos a hacer negocio tuyo, bien, pero mira, estas son mis condiciones. Las condiciones que nosotros publicamos el martes de esta semana para buscar socio estratégico establece
como uno de los elementos más importantes el apéndice medioambiental. Y son las guías mediante las cuales se pueden desarrollar cualquier tipo de hotelería, cualquier tipo de desarrollo inmobiliario, la parte comercial. Todo tiene que ir necesariamente conforme a esos lineamientos. Yo te voy a dar un dato muy interesante. ¿Tú sabes cuánta es la densidad de habitaciones por hectáreas que tiene Punta Cana Bávaro? Anda por alrededor de 80 habitaciones por hectárea, más o menos, la densidad habitacional. Pedernales tendrá 18. Es la más baja del país, la más baja de cualquier desarrollo turístico del país. ¿Por qué? Porque nosotros estamos muy claros y muy convencidos que si nosotros no protegemos, por ejemplo, los humedales, los corales, el parque, entonces lo que vamos es simplemente a replicar desarrollos turísticos que se van a convertir en parte de lo mismo. Aquí lo que estamos buscando es un turismo en el cual el que llega no se queda en el hotel, sino que interactúa con el ecosistema, que sale al pueblo, que va a Pelempito, que va a Bahía de las Águilas, que comparte en el pueblo. Y para eso entonces se necesita respetar toda esa área. Entonces, dicho eso, como tenemos un master plan que delinea todos esos aspectos medioambientales, ya podemos entonces, a partir del año pasado, trabajar en obras de infraestructura. Y por eso es que tenemos ya acueducto trabajándose, hace más o menos 3 meses ya tenemos el acueducto que va a servir el agua a toda la región, incluso acueducto que ha sido resultado de 3 estudios de agua para determinar cuál era el menor impacto que pueda afectar de manera a las fuentes de aguas de esa región. O sea, aquí hay mucha gente que dice, no, que en Pedernales no hay agua. En Pedernales sí hay agua. Lo que pasa es que tú tienes que saber cómo usas el agua, cuál es el aprovechamiento que se debe dar y de qué fuentes tú tienes que tener el agua. Y es por eso que el acueducto inició sobre la base de estos estudios que yo he determinado y ya están en fase muy avanzada de ejecución. Electricidad. No sé si tú sabías que Pedernales era el único municipio cabecera del país que estaba aislado del sistema eléctrico nacional. O sea, Pedernales no estaba interconectado al CENI. Simplemente cuando en Pedernales se apagaba la planta que existe de allá, de Jaina, no tenía luz por semanas. Este gobierno ya interconectó Pedernales. ¿Ya? Sí, ya. No es que va. No, ya. Quizás en el futuro. Ya está interconectado. Se están, inclusive en esta semana se están haciendo las pruebas de la subestación, los calentamientos y todo lo demás, pero toda la red de alta tensión ya está completada desde Enriquillo hasta Pedernales. Es decir, que por primera vez el pueblo va a estar interconectado con el sistema eléctrico nacional. ¿Y eso puede significar una disminución de los apagones con Dios delante? Totalmente, sin lugar a dudas. Porque también lo que permitirá es tener la alternabilidad del sistema eléctrico. Porque si antes dependían solamente de una planta, ahora tienen entonces, por ejemplo, el caso del Parque Eólico Los Cocos, que está en Enriquillo, que es otro de la generación que va a suministrar energía no solamente al pueblo, sino también al desarrollo turístico de Cabo Rojo. El tema de la infraestructura vial, eso es una realidad. Es una realidad no solamente obviando tu circunvalación de Baní, la circunvalación de Asua, que van a impactar de manera positiva. ¿La han puesto 3 veces? Bueno, parece que ya eso va... Yo no... ¿El gobierno quiere problemas? No va a tener problemas. Mira, han puesto la fecha de inauguración 3 veces. Atención, Ministerio de Obras Públicas, con todo el cariño. Yo creo que tú vas a recibir en el próximo día ya tu invitación formal para esa inauguración. Si quieres que no me inviten. No, sin lugar a duda. Pero entonces, pero no solamente se para ahí, sino que si tú sigues hacia Barahona, el tramo Enriquillo, Barahona-Enriquillo, y Enriquillo-Pedernales, ya está en cerca de un 70%. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? Estamos eliminando cerca del 80% de las curvas. Cuando tú vas a Pedernales, ¿qué es lo que ocurre? 6 horas de trayecto. ¿Por qué? Porque es una carretera, si se le puede denominar así, totalmente tortuosa. Entonces, con la eliminación de estas curvas, en vez de 6 horas para llegar a Pedernales, estamos hablando de 4 horas o 3 horas 45 minutos. Es algo distinto. Ya, todavía sigue siendo un poco excesivo comparado con Punta Cana o con Santiago, por decirlo de manera, o con Baní, pero sí, realmente ya estamos acercando el destino a la ciudad capital. Pero el ritmo de circulación de Baní, Asua, esta parte de Pedernales, ¿esto se tiene bien claro que esto hay que acelerarlo y que esto debería estar listo antes de que termine el 23? No vaya a ser vaina y llegue mayo del 24, digo yo. Sin lugar a duda. Mira, bueno, las informaciones que tenemos es que, por ejemplo, Asua se termina este año. Este año, en diciembre de este año, van a entregar Asua. Ese es el compromiso que ha hecho el Ministro de Obras Públicas. Baní, primer trimestre del año próximo. Enriquillo, Barahona, Enriquillo, Pedernales. 4 meses más. Bueno, pero vamos a poner el peor escenario como tú digas. Vamos a poner junio del año 2023.
Lo que te quiero decir es que todas las obras viales tienen que culminar. Saludo a Belén en Ascensión desde el Parque Marcos A. Cabral de Baní y el Centro Perelló le saludamos Eficiente con funcionario, cariño. amigo. Mira, Bueno, antes del diciembre del 2023, todas esas obras tienen que estar culminadas. No solamente por el tema que tú mencionas del 24, y es que algo importante, no sé si tú lo sabes eso, en diciembre del 2023 llegan los primeros cruceristas a Pedernales, a Cabo Rojo. O sea, el puerto de cruceros de Cabo Rojo estará finalizado para diciembre del año 2023. Y cuando lleguen esos cruceristas, tienen que tener las vías para poder acceder a los atractivos que nosotros hemos mencionado. es el despegue. Es a partir de ahí, porque ahí entran los Minopli. Totalmente. $100 por promedio, por crucerista. Claro. Estamos hablando, según los compromisos que han hecho las líneas de cruceros con nosotros, 8.000 turistas a la semana. Okay. Estamos hablando de 30.000 al mes. Wow. Calcula la cantidad de dinero que se va a circular en toda esa región. Entonces, por eso que esas obras tienen que estar listas para esa época. Y el gobierno está totalmente al unísono, comprometido con eso, con esas fechas y ese cronograma. Claro. Y la circunvalación de Baní, por supuesto. Totalmente. Vamos a la pausa cuando retornemos, último segmento, porque hay otro proyecto, el proyecto de inspección técnico vehicular. Esa no es la tristemente célebre revista. Era la tristemente célebre revista. Hablemos también de la revista porque hay otros temas. Tú sabes la importancia de la tristemente célebre revista, porque con la no revista va la contaminación, van los accidentes. Bueno, esto es una cascada de tragedia, ¿no? Y nada, se ha relajado, ya prácticamente no existe. ¿Cuándo se va a arreglar esto? ¿Cómo se va a hacer? ¿Tendremos alguna vez una inspección normal con un permiso del Estado? Mire, señor, usted puede circular. Y que el argumento del padre familismo militante no afecte, por defender a un ciudadano, no afecte a 11 millones de dominicanos. Por favor. Desde el 2017 tenemos una ley de tránsito, Pablo, que ordena la inspección técnica vehicular. Tenemos 5 años violentando esa disposición legal y nadie dice nada. Por eso tenemos estos niveles. Pero ten cuidado que ustedes tienen 2. No, por eso que nosotros tenemos 2.3. Dos trabajando para eso, para poder ponerle fin a este desorden de tantos años del tránsito. Por eso los accidentes de tránsito, todos estos vehículos en las ciudades obstaculizando. Gran parte de lo que ocurre con el tema del embotellamiento de los tapones son vehículos detenidos, parados por fallas, averías. Lo que pasa es que ustedes reculan cuando se trata de aplicar una ley. Para beneficiar a las grandes mayorías hay que afectar a unos pocos, a veces con capacidad para dañar la popularidad de un gobierno. Entonces ahí ustedes reculan. ¿Va a pasar lo mismo con este gobierno? En este caso nosotros, ¿qué hemos hecho? Ajá. Vamos a implementar la inspección técnica vehicular y hemos previsto un elemento importante que tú mencionabas. ¿Cómo vamos eliminando las chatarras, esa chatarrización del parque vehicular? Entonces, lo que pretendemos hacer es con este proyecto de alianza público-privada, en el cual se van a licitar 2 grandes lotes, en el cual se instalarán centros especializados de inspección, porque tampoco quisimos dejarlo a que sean los talleres locales, sin existir una especie de metodología generalizada o un plan de cómo deben realizarse las inspecciones. Entonces, lo que estaremos buscando son grandes empresas que puedan instalar estas inspecciones y que estén reguladas por el Intran. Entonces, cuando tú vayas a revisar tu vehículo, una vez al año, como así lo exige la ley, tú pagas una tarifa. De esa tarifa el Estado va a recibir una porción. Y lo que estamos previendo es que de esa porción que reciba el Estado, una parte vaya a un fondo. Ese fondo va a ser para ir eliminando las chatarras de manera gradual. Es decir, tú vienes con tu vehículo, tu vehículo no pasa a la inspección de neumáticos, freno, ni siquiera vidrio, no tiene nada. Como ocurre aquí, que vemos vehículos circulando en esas condiciones. El Estado Dominicano de ese fondo cuantificará el valor de eso y pagará una especie de bono para que tú puedas entonces acceder a un financiamiento o puedas comprar un vehículo en condiciones que puedan transitar en la República Dominicana. El Estado Dominicano se apodera de esa chatarra y evidentemente entonces procede a retirarla del parque vehicular. Pero ¿estará dispuesto el gobierno a pagar el precio en popularidad de aplicar esa ley? Yo soy un padre de familia, yo mantengo 7 muchachos con este Sonata del 2003, que ya no sirve para nada, pero yo soy un padre de familia, entonces a mí hay que dejarme porque si no me meto a delincuente. Tú sabes que la primera terrible. Algo que hicimos para poder implementar, poder tener esto casi listo, es
una campaña de sociabilización con todos los sectores, incluyendo los sindicatos de transporte. Y déjame decirte que en gran medida hemos recibido un respaldo casi absoluto de todo el mundo, incluyendo los sindicatos. Claro, los sindicatos evidentemente exigiendo que este plan de chatarrización pueda ser una realidad, porque aquí lo que estamos estableciendo es el vehículo que no pueda circular será sacado y será sustituido. El problema de los gobiernos, Simón, es esa aplicación selectiva de las leyes a sectores, a unos sí y a uno no. Aquí es todo el Un mundo. Banilejo tiene su colmado aquí en la capital y quiebra y nadie va en su ayuda porque quebró. Si usted le fue bien y se hizo millonario, también nadie le va a quitar más dinero del que usted tiene que pagar. Entonces aquí hay una aplicación selectiva de la ley. Yo voy en mi carro 2016 en muy buen estado, pero de repente le falta un fifí a la izquierda y un señor me saca una ley y me la aplica a mí, mientras decenas de vehículos chatarras me cruzan por es la aplicación selectiva. Estamos de acuerdo. ¿Cuándo un gobierno se va a atrever a organizar el país en ese sentido? Lo primero es que con este sistema, eso es lo que estamos buscando. Tú sabes que lo que nosotros hemos recibido es que la sociedad en general apoya este proyecto. Lo apoya porque de una manera u otra, por primera vez, va a poder ver realidad de que el transporte público en la República Dominicana se pueda ir organizando. ¿Y cómo organizamos el transporte público en primer sentido? Sacando todo lo que no puede circular. Ahora, definitivamente estamos en un país que tenemos que hacerlo todo paso por paso, gradual. Yo no estoy diciendo aquí que mañana el proyecto se implementa y al año siguiente no hay chatarra. Te aseguro que eso no se implementa hasta septiembre del 2024. ¿Por qué? Porque ya estamos en campaña electoral y hay almas que salvar. Entonces, ojalá que ustedes tengan todo eso listo para que en agosto 17, 10 y media, 11 de la mañana, se comience a implementar. Esto arranque y que pase lo que tenga que pasar. Lo importante es que el proyecto tiene que salir al proceso de competencia, que ya lo tenemos casi listo para eso, para entonces el año 2023 se pueda adjudicar. Ese es nuestro plan. El año 2023 se adjudican los grandes lotes y comienza la construcción de esos centros de inspección. O sea que se va a dar lo que yo acabo de decir. Que en agosto, septiembre... Posiblemente el timing coincida con lo que tú dices, pero es un tema de casualidad, un tema de coincidencia y no más que otra. Pero la realidad, lo importante es que tenemos la voluntad de implementar por primera vez este sistema que es tan necesario para la República Dominicana. Qué bueno que lo tienen claro. Ojalá que esta vez el gobierno esté dispuesto a pagar el precio de hacer lo que se tiene que hacer por el bien de los 11 millones, aunque se tenga que afectar a sectores, porque así avanzan los países. Pero resulta que también eres el delegado político del PRM ante la Junta Central Electoral. ¿Cómo te divides tanto y cómo tú ves el escenario electoral, las relaciones del PRM con esta Junta Central Electoral, cómo tú ves la organización, el tema de la ley de partidos, la ley electoral? Para concluir por ahí. Mira, Pablo, tú sabes que yo tuve que asumir esa posición de una manera como disruptiva por el fallecimiento del hermano Orlando Jorge Mera. Y esto nos obligó a entrar a esta posición de manera muy fulgurante y tomar el control de algunas cosas que estaban ya sucediendo, por ejemplo, el tema de las designaciones de las juntas electorales del país completo. Tú sabes que eso es un proceso que siempre son procesos tediosos, procesos complejos, por los intereses que se están involucrados. Las discusiones de la ley electoral y la ley de partidos que están también en el Congreso y que hemos participado, y también la misma aprobación de lo que debe ser el cronograma de las elecciones. Ya el año que viene hay primarias. O sea, ya a partir de enero del año 2023, este país entra en una ebullición política que no se detiene hasta mayo del 2024. ¿Cuáles son los puntos en los que el PRM no coincide, puntos de discusión con la Junta Central Electoral? En gran medida nosotros tenemos mucha consonancia con las posiciones de la Junta Central Electoral. Ahora hemos hecho algunas observaciones, por ejemplo, con el tema de la campaña de tiempo. Tú sabes que se realizó una reunión la semana antepasada con ese aspecto. Nosotros hicimos nuestras sugerencias, a pesar de que suscribimos el acuerdo. Entendíamos que la Junta Central Electoral, ¿qué es lo que requerimos? La Junta Central Electoral tiene que jugar su rol. No puede tener miedo. La Junta Central Electoral tiene que aplicar la ley, y la ley está ahí. Se está discutiendo ya definitivamente y finalmente un reglamento sancionador que se requiere
que la ley no lo prevé, no lo tenía, no lo tiene las infracciones y el reglamento sancionador, sino que se requería una aprobación de un reglamento. Ya estamos en fase final, el lunes que viene estamos nosotros depositando nuestras observaciones y esperamos que la Junta lo apruebe. Pero ¿por qué son así? Porque mira, uno escucha a los dirigentes políticos, a la Junta Central Electoral, pero este país está en campaña. Entonces un poco como hasta de alguna manera como una burla, el tú ver a los representantes de los partidos en la Junta teorizando, explicando, y un proyecto, y una cosa. Sí. Y yo ayer salí de un lugar y me asusté, me encontré con un candidato presidencial. Entonces, ¿qué es lo que Seguro verde, una valla verde. Podría ser azul, Sí, no sí, importa. es muy probable que sea verde. Morado. Pero, ¿qué es lo que pasa? O sea, no se dan cuenta como que el ciudadano los está viendo ustedes teorizando, un buen café Santo Domingo allá en la Junta, bien. O sea, pero en el día a día, estamos en campaña. Pero yo creo que ahí caemos a lo que yo vuelvo a lo que te decía. Si la Junta Central Electoral no aplica la ley de manera drástica, pasará esto que está pasando. Entonces la Junta tiene que jugar su rol. La Junta tiene que ser es el regulador de los procesos para darle tranquilidad a la sociedad dominicana. Ahora, si te digo algo, ya como te mencionaba, a partir de enero del 2023, aquí empezará una campaña para las primarias internas, regidores, alcaldes, diputados, senadores, vocales de distrito y luego la campaña presidencial. Esto no hay manera de detenerlo. Lo que sí debemos tener es una regulación para que por lo menos respetemos los espacios públicos y que respetemos lo que es esa campaña desmedida en algunos espacios que crean sosiego a la sociedad dominicana. Porque mientras hagamos reuniones cerradas, en espacios cerrados, podemos matarnos y podemos hacer toda la campaña política que querramos. Ahora, desde el momento en el cual interferimos con la vida cotidiana del pueblo que está buscando trabajar, que está esperando simplemente que lleguen las elecciones para votar, entonces ahí sí realmente estamos distorsionando y creando un daño y un perjuicio a la sociedad dominicana. Y eso tiene que ver un poco con la falta de regulación, con la falta de voluntad que se requiere para poder poner en control los partidos políticos. Nosotros estamos haciendo el esfuerzo y yo creo que lo lograremos. Quizás la Junta y la partidocracia reinante dominicana no se está dando cuenta del mal momento de la democracia liberal y sus instituciones en todo el mundo. En todo el mundo los partidos encabezan la lista del rechazo ciudadano y del nivel de desconfianza del ciudadano hacia las instituciones de la democracia. Y eso es grave. Eso es correcto. Buena suerte y que esa alianza público-privada ahora sí dé buenos resultados. Así será, puede estar seguro. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Pablo. Feliz resto de la noche, pásenla bien. Si es en familia, mucho mejor. Nos vemos el próximo sábado.